Este programa llega a ustedes gracias a Suerolito, solución de hidratación oral para toda la familia. Inversiones Los Ortegano, 15 productos de excelente calidad para que usted ahorre tiempo y dinero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva entrega de Engranados. Nuestra edición 27 en el circuito Granate oficial para desmenuzar lo dejado no en el anterior partido, porque eso ya lo repasamos en el video anterior, sino lo mejor de la Vinotinto Regional del Carabobo Fútbol Club en lo que va de temporada 2023 de la Liga Fútbol. Pero por supuesto no me encuentro solo. Me acompaña a mi derecha Luis Enrique Vilches, a mi izquierda, como siempre, Luis Eduardo Ortegano, y en los controles, Juan Alarcón, quien les habla, por supuesto, Rafael Daniel Vázquez. Pero antes de iniciar esta nueva entrega, mientras se encuentra en receso el certamen del balompié venezolano, le invitamos a todos ustedes, por supuesto, a darle me gusta a este video, dejar su sentir en la cajita de comentarios y suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones para que estén sumamente atentos de todo nuestro contenido que estamos publicando, no únicamente en YouTube, sino también por nuestra cuenta en Twitter, en Instagram, para que nos sigan también en todas estas plataformas, porque nosotros vamos a seguir activos por aquí, dándoles lo mejor a todos ustedes en esta época, si se quiere, de receso, porque los equipos siguen entrenando, algunos jugadores del Carabobo Fútbol Club siguen fortaleciéndose a sabiendas de que la Vinotinto Regional terminó con algunos jugadores lesionados, así que todo este tiempo servirá para recargar fuerzas de cara a la segunda mitad del campeonato. Así que, muchachos, sin más preámbulo, los saludo. Luis Enrique Vilches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, porque como decíamos en el programa anterior, Carabobo terminó en puesto de G4. Para pensar en Libertadores, para pensar en final, para pensar en estrella, el anhelo que tienen todos los granates, lo primero es culminar en G4. Eso importará cuando termine la fase regular, pero da un fresquito que en el cierre de la mitad del torneo Carabobo lo haga, y ya Luis Eduardo con más datos repasará cómo el año pasado también Carabobo terminó en esos puestos de vanguardia, en ese G4 a mitad de torneo. Esto es un maratón, premia la regularidad, y si ya hiciste la mitad de la chamba, la mitad del trabajo bien, esperemos ahora que, como tú dices, que están trabajando, que llegarán fichajes. Habrá que ver si la llegada de fichajes significan salidas, no necesariamente, sino buscar profundizar el plantel, chamos de las categorías menores que sigan subiendo. Ya hemos visto el debut de Franger Oliveros, el caso de Álvaro Polo, una convocatoria de Chávez a la sub-20 del primer equipo, así que ahora que viene lo bueno, y todo eso lo analizaremos dándole el contexto de estas primeras 15 jornadas, pero recordar que fueron 14 partidos más 2 de Copa Libertadores. En síntesis, son entonces 16 encuentros disputados por el Carabobo Fútbol Club. Recuerden que tuvo una fecha de descanso en la jornada número 3. Algo que mencionaba el profesor Luis Eduardo es que es un maratón, es una carrera de largo aliento. De esta forma te doy la bienvenida a este episodio. ¿Cómo estás? Muy bien, Rafa. Cansado porque ha sido un maratón bastante largo. Ya son 16 partidos en esta 16K. mitad. Exactamente. En esta mitad de temporada, incluyendo los encuentros de Copa Libertadores. Una aventura increíble. Pero ha sido hasta ahora un buen torneo del Carabobo Fútbol Club. Ya estaremos comparando, mejor dicho, el rendimiento de Carabobo esta temporada con el de la campaña pasada. Evidentemente, por la plantilla, cuerpo técnico, inversión, se esperaba una mejoría, y sin duda hay una mejoría del conjunto Granate con respecto a lo que fue la temporada pasada. Lo cierto es que en este maratón lo importante es cómo termines el torneo o cómo vayas administrándote durante todo este largo recorrido. No realmente cómo empieces, sino realmente cómo puedas continuar y cómo puedas mantener ese ritmo Carabobo, que la temporada pasada eso sí demostró. En la primera vuelta de la temporada pasada sumó 23 puntos y en la segunda vuelta sumó otros 23 puntos. Es decir, que mantuvo el nivel durante las 30 jornadas, y eso sin duda es muy positivo. Un Carabobo que esta campaña marcha tercero en la tabla de posiciones con 24 puntos,
producto de 7 victorias, 3 empates y 4 derrotas. ¿Cómo le iba la temporada pasada a esta altura, a la mitad del campeonato? Con un partido más. Recordamos que estaba el Deportivo Lara, por ende eran 15 jornadas, la mitad del torneo. Con un partido más, Carabobo tenía 23 puntos. Es decir, este Carabobo de 2023 tiene un punto más que el de la campaña pasada. Además de eso, sumó 5 victorias, 8 empates y 2 derrotas, que lo ubicó en la cuarta posición. El Carabobo de esta campaña está tercero, un escalón más que el de la temporada anterior, mucho más cómodo en ese lugar porque no está empatado. El Carabobo de la campaña pasada estaba empatado en el cuarto lugar con el Deportivo Táchira. Este Carabobo tiene, con un partido menos, un punto más, 2 victorias más, 5 empates menos, que eso sí se diferencia del equipo de la temporada pasada. Era un equipo del Carabobo que defensivamente funcionaba muy bien, pero que evidentemente empataba mucho. Le costaba a algunos equipos, tenían muchos empates. El de Carabobo esta temporada no, tiene 2 victorias más, 5 empates menos, pero 2 derrotas más. Eso sin duda alguna. Además de eso, curiosamente, tiene la misma cantidad de goles anotados y la misma cantidad de goles recibidos. Siempre hablamos de que la defensa del Carabobo la temporada pasada era muy buena, transmitía una solidez defensiva importante, pero curiosamente este Carabobo, que más allá de los datos, de los 10 goles que ha recibido, y siendo la tercera mejor defensa de esta Liga FUTB, no transmite esas sensaciones, pero está siendo igual de sólido que la campaña pasada. Yo creo que eso tiene que ver mucho, Luis Eduardo, y creo que coincidirás conmigo, Rafa, el estilo de juego que se pregona desde las oficinas. Es algo que se buscó por diseño, Federico Rojas, Salvatore Simeone, los palmisanos, Josy, Pascuales, de hacer un equipo, esa era la premisa, que fuera atractivo para el espectador, con un juego posicional, con una tenencia de pelota, y algo que ha sido una seña de identidad de Carabobo desde la campaña anterior hasta la presente. Y eso que mire que han cambiado las fichas, mire que esta campaña ha jugado poco, ya lo repasaremos. Harrison Contreras por una lesión, que no ha podido tener sus laterales, es la tenencia de la pelota con una coherencia, capaz sin el picante, sin la contundencia que pudo significar Kevin Viveros, que ya para estas alturas, para el primer corte, tenía 11 tantos. Hoy los goleadores de Carabobo son Michel Covea y José el Chino Balsa, con 3 los dos, incluso los sumamos, y aún no llegan a los 11 que tenía Viveros, pero tanto con Fraga, con Tomás Riveros, con Orlando Mosquera, en este caso con Bachú, otra vez con Tomás Riveros, se van acumulando arcos en cero, porque le llegan poco a Carabobo. Carabobo controla los partidos desde la tenencia y se está convirtiendo en un sello de identidad de este equipo que se había perdido. O sea, tenía esa semilla que sembró Johnny Ferreira, que regó de buena manera el mismo Juan Domingo Torizano cuando llegó de Zulia, porque con Marco Matías había otro estilo, y que de manera inteligente Julio César Valdivieso y Wilson Contreras le dieron continuidad. Y llevó a un punto muy positivo que también repasaremos más adelante, de esa racha de 14 partidos sin perder en esa apertura del 2019. Pero si en los datos notas similitudes, incluso mejoría, porque tú lo decías, el porcentaje de puntos en esa primera vuelta del año pasado fue de 51,1%, en esta es de 57,3%, se nota ahí la mejoría porcentual. Todo habla de una idea, de algo que ha sido maquetado, de que no llegó por casualidad Tolizano, no llegaron por casualidad ciertos jugadores, sino que llegaron por su jerarquía, pero porque encajaban en un perfil, en un sentir, en una manera de ver el fútbol, que es lo que viene planificando este Carabobo. Sí. Si bien el Carabobo Fútbol Club ha tenido algunos baches en la temporada, se ha consolidado a partir de un pragmatismo, me parece, en la idea de juego. Y es allí donde, a pesar de las vicisitudes, a pesar de las derrotas, ha logrado hilvanar, sobre todo en los últimos compromisos, una serie de encuentros donde no ha sufrido la derrota. Y esto lo vamos precisamente a repasar a continuación, en ir en la medida de lo posible explicándoles toda esta mutación en cuanto al esquema del Carabobo Fútbol Club, no tanto así en cuanto al funcionamiento, pero sí cómo Juan Domingo ha ido paulatinamente ajustado ciertas piezas, sobre todo en ese lapso después de que Carabobo quedó eliminado en la Copa Conmebol Libertadores, y fue el momento
más complejo para la institución, porque allí sí dieron algunas derrotas contra Academia Portocabello, por ejemplo, después contra Hermanos Colmenares, pero después ya allí Juan Domingo Tolizano supo sortear ciertas complejidades que se le fueron presentando. Por ejemplo, ya en la primera jornada, para ir de lleno con el material, ustedes lo van a ver a continuación, el Carabobo Fútbol Club presentó el siguiente 11, con, por supuesto, el francés, novedad de la Liga Fútbol. Era un duelo de técnicos interesante porque estaban debutando, tanto Juan Domingo Tolizano como Leonardo González en aquel momento. Duplas centrales con el jugador Brian Rodríguez, con también Leonardo Aponte allí haciéndole las veces de zaguero central, unos zagueros que estaban acompañados por Juan David Cuesta y Miguel Pernía, así como también un tribote conformado por Harrison Contreras, Gustavito González, así como también el llegador Juan Camilo Pérez, quien se transformaría en la revelación del Carabobo Fútbol Club. Y arriba un tridente conformado por Tortolero en banda izquierda, Michel Covea por la derecha, pero sabemos que se cambiaban constantemente, y José el Chino Balsa, que empezó siendo falso 9. Ya después se fue incorporando paulatinamente Francisco Paulaza. Recordar que en ese momento estaba con algunas dolencias y no estaba al 100% para disputar un compromiso, pero ya eran los primeros indicios de un Carabobo Fútbol Club que empató 0-0 contra el Caracas. Sí, además de las molestias que arrastraba Juan Francisco Paulaza de la pretemporada, Francisco El Menino Flores también se había lesionado el último partido ante el Cúcuta Deportivo, entonces por eso tampoco estaba disponible para este encuentro. José Balsa venía de ser goleador en la pretemporada del Carabobo Fútbol Club, por eso se entiende su rol en ese equipo. Lo llamativo, si lo llevamos a la actualidad, es no ver a Carlos Sosa dentro del 11 titular del Carabobo, porque estaba disponible, pero de inicio no terminaba de estar dentro del 11. Tortolero, si lo veíamos como titular, era el encargado incluso de la pelota parada al principio del campeonato. Y lo otro llamativo es que Brian Rodríguez era titular y no Carlos Lujano. A principio de temporada, cuando iban llegando los fichajes, uno se iba imaginando que los centrales titulares iban a ser Lujano y Aponte. Y Carabobo debuta con Brian Rodríguez y Leonardo Aponte, sigue Juan David Cuesta, Miguel Pernía, Juan Camilo Pérez también sorprendió en el centro del campo, pero un empate a 0 en el que Carabobo en esa primera jornada tuvo una muy buena primera parte, inquietó, sobre todo por esa banda izquierda donde estaba Tortolero y Miguel Pernía, hizo bastante daño. Ya en la segunda parte le costó un poco, aún así sin sufrir demasiado, una buena presentación del Carabobo, un empate a 0 ante un Caracas que no incomodó demasiado, pero que se entiende porque era el inicio de la temporada. Carabobo venía una larga pretemporada de visitante, un buen punto para el conjunto granate en la capital en esa primera jornada, aunque le faltó ese poquitico para llevarse los 3 puntos. Sí, venían llegando de esa pretemporada en Cali. Hay que recordar que solo 3 equipos salieron del país. Monagas lo hizo para Bolivia y la Academia Portocabello también en Colombia. Casualmente en Cali, en ese partido, debuta Carlos Sosa al 66 por Edson Tortolero. Recuerdo que en la transmisión decían, este seguro va a ser titular. Bueno, no estaba desacertado ahí el pana Juan Cifonte, porque Carlos Sosa no es que solo ha sido titular, sino que ha sido muy importante. También Franer López debutó al 80, ya toda una declaración de intenciones de Juan Domingo Tolizano, que ha ido consolidando poco a poco este ex yaracuyano. También por la pretemporada que tuvo Franer López, disculpa que te interrumpa, sí. Allá en territorio colombiano, por supuesto. Sí, ya lo tenía ahí detectado, uno de los cuerpos técnicos que llegó bastante temprano, Juan Domingo Tolizano. Hay que recordar que muchos equipos, para ahorrar gastos, no entrenaron hasta enero. Así que Carabobo vino haciendo las cosas bien, y también tuvo unos minutos Gabriel Toretico Vargas, lo que parecía una titularidad momentánea de Juan Camilo Pérez, mientras terminaba de adaptarse los africanos, Tadeusz Ken y Musa Bagayoko, que fueron de los últimos en llegar. En las primeras 2 jornadas aún no estaban disponibles. Aún no estaban, y aún no había llegado Jesús Hernández también. Exactamente. Apolaza con la lesión. Parecía que lo de Juan Camilo Pérez iba a ser transitorio, pues terminó más que siendo un recurso. El plan A y la entrada de Brian Rodríguez por encima de Lujano, algo que se repitió el curso anterior, la campaña pasada, y se terminó consolidando Lujano con el pasar de la jornada. Veremos que aquí se repiten ciertas historias en este Carabobo. Sí. Pasemos ya a la jornada número 2, donde el Carabobo se estrena como local, en medio también de un ambiente complicado, en medio de las dudas si Carabobo iba a jugar o no Copa Libertadores en el Misael Delgado, en medio incluso de los rumores de que Carabobo no iba a poder jugar como local en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia. Finalmente llegaron a un acuerdo, y lo cierto es que Carabobo debuta en la jornada 2 como local
ante el Zamora Fútbol Club, que venía de ganarle en la primera jornada a Hermanos Colmenares y que estaba en ámbito de Copa Libertadores, disputando la fase 1. Y eran dudas serias. En el caso, muchos periodistas brasileños tenían pasaje comprado a Valencia. Y luego el rum de que incluso podían jugar en Barquisimeto empezó a rodar. Sí. Con cierta seguridad, ciertas certezas de las fuentes. Todo se terminó solventando en el ámbito local. Incluso Carabobo ha entrenado en el Misael Delgado esta campaña, no tanto como uno quisiera, pero terminó debutando ahí 3-0 victoria sobre Zamora y el 11 lo tienes ahí a la mano. Sí, la defensa de lujo del Carabobo Fútbol Club, la defensa que a principio de temporada uno esperaba, que finalmente no han podido tener tantos minutos juntos por el tema de lesiones, pero que es el caso de Jeremy Bashu en la portería, Lujano y Aponte como los centrales, en las bandas por derecha Juan David Cuesta, por izquierda Miguel Pernía. Gran partido de Juan David Cuesta en este encuentro, creo que fue el mejor que tuvo en la temporada. En el centro del campo, Harrison Contreras junto a Gustavito González y Juan Camilo Pérez. Y en ataque aparecía Gabriel Vargas como titular por la banda izquierda, por derecha Covea, y la referencia en ataque José el Chino Balsa. Ya estaba recuperado a Paulaza, ingresaría en la segunda parte y marcaría el último tanto del Carabobo Fútbol Club. El Menino Flores seguía lesionado de la pretemporada y por eso aún no estaba disponible. Creo que era la única baja por lesión en esa jornada número 2. Ya se recuperaba Paulaza y en ese partido debutaría el argentino. El Zamora venía también de unos partidos duros, también cuando enfrentó a Boston River de Uruguay. El partido de ida sucumbió allí en territorio charrúa, y esta situación lo aprovechó el Carabobo Fútbol Club ante los comandados por Francesco Stífano, que recuerdo un primer tiempo pletórico de la Vinotinto Regional. Por allí un remate de Josmar Aguilar, el panameño, que terminó por embolsar a Jeremy Bashu, pero más allá de ello, el Carabobo Fútbol Club ofreció los primeros compases de buen fútbol asociativo, de un funcionamiento que se fue sosteniendo en el tiempo, precisamente ante el cuadro blanquinegro, aquel que hace vida en el estadio Agustín Tobar La Carolina de Barinas. Como una declaración de intenciones también, Juan Camilo Pérez terminó anotando su primer hasta ahora único tanto de la temporada, apenas al minuto 1, y siguiendo la línea argumental que mencionabas, lo de Juan David Cuesta, vital siempre por las bandas. De hecho, él colocó la asistencia para que colocase el primer gol Juan Camilo Pérez, y posteriormente con esos juntes que le caracterizan en esta ocasión con el propio Gustavito González, siempre un elemento sine qua non en el esquema de Juan Domingo Tolizano, y vio también minutos alguien para mí que por allí la fanaticada no lo tiene tan al pendiente, pero que Juan Domingo Tolizano ha demostrado que cuenta con él, no nada más desde el banquillo como segunda unidad, sino desde el vamos, como fue el caso de Gabriel Toretico Vargas, que en las fechas finales observó su segunda titularidad en campeonato. Aquí la primera, un jugador que con Enrique Maggiolo, que con Quique García estaba siendo tomado en consideración, más no desde el vamos. Y aquí fue una evidencia, una exhibición de que Juan Domingo Tolizano no le tiembla el pulso al colocar elementos jóvenes, como es el caso de Gabriel Toretico Vargas, para que sea ese elemento que percute, que sea punzante por las bandas y que pueda también internalizar su juego con la potencia que le caracteriza al popular Toretico Vargas. Destacar que en estos primeros partidos aún estaba como idea madre el 4-3-3. Este es el último partido de Harrison Contreras en un buen tiempo, porque luego vamos a repasar el encuentro de Libertadores y Harrison no va a estar ahí. De minutos va Galloco, lo que decía Luis Eduardo, a Paulaza cierra la goleada, también tiene acción Tortolero, y cuando hablan de Cuesta, recuerdo que la transmisión decía, si se llamara Cuestiña, en Transfermarkt le sube el valor, porque no solo estaba jugando, desdoblando por fuera, sino también haciendo labores del anterior, jugando por el pasillo interno, llegando mucho, incluso atreviéndose a rematar en un Carabobo donde Harrison Contreras siempre ha sido su mejor socio, lo encontraba sin mirar, y Cuesta fue perdiendo prestaciones, y mientras fue mutando el equipo, y también sin la figura de Harrison Contreras. Creo que uno de los que más salió afectado por la ausencia de Harrison fue el mismo Cuesta, porque si uno tuviera ese mapa de pases que la línea se va haciendo más gruesa, dependiendo de la cantidad de pases que se van dando entre jugadores, yo creo que en el caso de Harrison y Cuesta sería bastante pronunciada esa línea, porque siempre lo encontraba en amplitud, y creo que ha sido de los mejores partidos de Juan David Cuesta
desde que llegó al Carabobo, lamentablemente ya más adelante repasaremos la lesión y todo el tiempo que se ha perdido de ese Cuesta, que solo en ese partido se vio ese buen juego por dentro. Sí. Luego vendría el partido de la Copa Libertadores, el histórico encuentro ante el Atlético Mineiro en el Estadio Olímpico de la UCB, ese empate a 0 del conjunto Granate ante el rival brasileño. Presentó el 11 Juan Domingo Tolizano, un 4-3-3 que realmente era prácticamente un 4-5-1, una Paulaza solo en el frente de ataque, pero que para los que nos ven en YouTube ahí pueden ver la alineación. Para los que nos escuchan, les repasamos el 11. Tiene a Bachuf en la portería, Lujano y Aponte como los centrales, Miguel Pernía aparece como lateral por izquierda, por derecha Juan David Cuesta, en el centro del campo Francisco el Menino Flores, debutando con la camiseta Granate ante la lesión de Harrison Contreras. Se recuperó el Menino y fue titular en este encuentro, escoltado de Gustavito González y Carlos Sosa, primera titularidad para el ex metropolitano y qué titularidad ante el Atlético Mineiro. Y en ataque, por izquierda Juan Camilo Pérez, por derecha José el Chino Balsa y el delantero centro Juan Francisco Apaolaza, primera titularidad para el argentino. Un 4-3-3 que prácticamente eran cinco defensores, porque el Menino Flores se metía prácticamente como un líbero en el medio de Lujano y Aponte. Juan David Cuesta se cerraba como otro defensor más que un lateral. Como un stopper. Exactamente. Y Pernía sí era el que se soltaba un poquito más en ataque, pero evidentemente con muchas labores en el sector defensivo del Carabobo Fútbol Club. Balsa también cerraba como lateral, exactamente. Juan Camilo Pérez también como otro carrilero. Carabobo en un ejercicio defensivo impresionante, consiguió un 0 sin sufrir demasiado. La verdad es que en la previa hablábamos mucho del gran Atlético Mineiro, que sigue siendo, está en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores, un gran equipo, gran plantel que se armó para ser campeón del torneo, pero que la verdad en ese partido de ida dejó bastante que desear, y un Carabobo que tuvo una muy buena presentación, gran partido de Bachú con atajadas fundamentales, gran partido de Paulaza fajándose con Jemerson, con Bruno Fuchs, un gran partido del argentino, creo que es el mejor partido que ha tenido el delantero extranjero. Y Balsa, la de Balsa, ese contraataque que apareció Juan Camilo. El Balsa de hoy sí, hacia ese gol. Exactamente, que apareció Juan Camilo por izquierda, centró, le quedó a Balsa el rebote, luego de un remate de Paulaza que sacó muy bien el portero del Atlético Mineiro, luego el rebote Balsa sin portero, la terminó fallando lamentablemente, pero como te comentaba, el Balsa de hoy hace el gol con los ojos cerrados, pero en ese momento venía una mala racha y tristemente terminó fallando esa anotación. Pero un gran partido del Carabobo, un partido histórico, primera vez que enfrentó a un brasileño y sacó un empate a 0. Además de que hay algo que me llama poderosísimamente la atención en ese compromiso contra Atlético Mineiro, que es la presión, por supuesto, mancomunada, pero entendiendo el rol de cada jugador en la cancha y asumiendo una postura que el Carabobo no está acostumbrado a efectuar en la Liga de Fútbol. Y era un común denominador a la hora de entender y de asimilar este partido. Porque a sabiendas de que jugarle de todo a un equipo brasileño tiende a ser osado, tiende a dejar muchas rendijas que pueden aprovechar por el fútbol brasileño y lo que representa a nivel técnico, a nivel futbolístico, a nivel logístico jugar contra semejante calidad. El Carabobo supo, a partir del bloque bajo, si bien en algunos momentos fue un repliegue masivo, sobre todo en el segundo tiempo, para resguardar el 0-0, al Atlético Mineiro le costó llegar. Es decir, por allí hubo un remate al palo derecho de Jeremy Bachú, recuerdan el segundo tiempo, internadas de Patricky. Bachú tuvo unas cuantas en el primer tiempo, es verdad, no lo podemos obviar, pero aún así, el Carabobo Fútbol Club por allí anuló a uno de los jugadores más peligrosos que tenía el Mineiro, que no generó tanto peligro. Me refiero a Paulinho, jugador que es ficha, escuchen bien, del Bayer Leverkusen. Entonces, para dimensionar lo que estamos hablando, oro olímpico en Río de Janeiro, ¿cierto? En Tokio 2022. Bueno, a fin de cuentas, para dimensionar además todos los elementos que ya sabemos de ese compromiso, está el trabajo aglomerado, el trabajo mancomunado de los dirigidos por Juan Domingo Tolizano en lo que eran los primeros chispazos de un Carlitos Sosa consolidado hoy en día en el 11 titular.
corto porque si no vamos a estar aquí 3 horas. También fue el debut de Tadeusz Ken. El rol de Balsa se destacó muchísimo en la rueda de prensa post partido. Ese trabajo de carrilero del chino coincidió con que fue uno de los mejores partidos de Paulaza por el contexto que él es experto de un equipo que lo busque en trazos largos y que él tenga que cargar con los centrales. Jemerson aún debe tener pesadillas con la Paulaza. Bruno Fuchs en este partido estuvo excelente. William Pedroso entró como 5 demostrando la polivalencia como 5 o como central a lo largo de la temporada. Otra señal que nos iba dejando ahí Juan Domingo Tolizano. Buen partido de Francisco Flores, que venía de una lesión y sale al minuto 75, lo tenían que cuidar. Se sigue consolidando el lujano Aponte. Y en medio de toda esa euforia, tras sacarle un 0 y reconocer que en lo personal, para mí, Juan Domingo Tolizano en los últimos años es el entrenador venezolano y mejor plantea los partidos tanto en Libertadores como en Sudamericano. No es gratis, su Deportivo Táchira ganó 3 partidos, incluido a Internacional de Porto Alegre en Pueblo Nuevo. Un entrenador que sabe jugar muy bien estos partidos. Fíjense lo camaleónico de este Carabobo. Recuerden, empezamos con un 4-3-3 con bastante tenencia, posesión, terminaron mejor que Caracas, mereció más que Caracas ese partido en Olímpico, goleó 3-0 al Zamora, y aquí cambió totalmente su forma para hacer un partido inteligente, nunca mejor dicho, contra Atlético Mineiro. Y bueno, en medio de toda esta euforia, pensando también en el partido de vuelta, hay que recordar que en el de ida no estuvo Hall por un tema de COVID, está ese partido con Táchira de local. Sí, luego viene la jornada 4, recordamos que Carabobo descansa la jornada 3, era la jornada libre que le tocaba al conjunto Granate, tuvo 2 semanas para preparar el encuentro entre el Atlético Mineiro y luego vendría ese partido ante el Deportivo Táchira en la jornada 4. Que Tolizano dijo que hubiese preferido jugar para seguir tomando ritmo. Sí. En esa jornada 4 cae la primera derrota del conjunto Granate, 1-3 ante el Deportivo Táchira en un gran partido del conjunto aurinegro. Yo creo que de toda la temporada es el mejor partido que ha tenido el Deportivo Táchira y es un ejercicio defensivo importante y ganó 3 puntos vitales. La primera vez que Zaragoza sale con la línea de 3, una infidencia en televisión, tienes que pasar el 11 táctico y él pasó un 4-3-3, un 4-4-2. Cuando en plena transmisión vemos a Pablo Camacho de líbero, decimos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Esto no lo hizo ni en el amistoso contra Cúcuta. Post partido hablamos con Gonzalo Motes y dijo, bueno, entre semana lo practicamos 15 minutos y algo en la pretemporada donde ensayas varios esquemas, pero una función tremenda de carrilero de Teto Hernández, también de Daniel Linares, y entró Marrufo, una línea de 5 que le ha rendido muchos frutos a Táchira, que incluso sin la presencia de Pablo Camacho la ha continuado con Julián Figueroa, y ese ensayo de error le salió también a Zaragoza, que bueno, es un equipo que va segundo, 2 puntos por encima de Carabobo, y la primera vez que lo utilizó en la temporada fue aquí, en un esquema que le sirvió tanto para atacar, para generar alguna que otra ocasión, más que todo fueron de pelota quieta y contragolpes ya con Carabobo lanzado, pero sobre todo para secar por bandas a Cuesta y Miguel Pérez. Sí, exactamente, que fueron titulares nuevamente en ese compromiso junto a Bayú en la portería. Brian Rodríguez regresaba a ser titular ante el Deportivo Táchira junto a Leonardo Aponte, que en ese momento era uno de los mejores centrales del fútbol venezolano, rindiendo muy bien en la Copa Libertadores, rindiendo de muy buena manera en el fútbol nacional. Por eso, en las 4 primeras jornadas, titular en cada uno de los partidos. No se había movido del 11, su acompañante había variado, pero él seguía siendo titular. Por la banda izquierda Pernía, por derecha Juan David Cuesta. En el centro del campo, Menino Flores junto a Juan Camilo Pérez y Gustavito González. Y en ataque, veíamos por izquierda Sosa, por derecha Covea y a Juan Francisco Paulaza como 9. Era la primera vez que veíamos tanto a Sosa como a Covea, sobre todo en sectores mucho más ofensivos, no en ese contexto adverso que era el Atlético Mineiro, sino en un contexto mucho más favorable. A Carabobo no le funcionó porque terminó perdiendo 1-3 ante el Deportivo Táchira, pero llegó el primer gol de Tadeusz Ken, que cuando fue el mejor partido de él, del camerunés, cuando ingresó de cambio, ganó el penal, lo cobró, lo marcó y le dio un envión anímico a Carabobo que finalmente no pudo capitalizarlo con por lo menos un empate. Para mí esta actuación del camerunés Tadeusz Ken fue fundamental para vivir posteriormente su primera titularidad, pero lamentablemente no ha podido, para mí, proyectar o exhibir, evidenciar en cancha todo el potencial que a priori se sabe de Tadeusz Ken. No en vano hemos mencionado
la trayectoria que él tiene en la UEFA Youth League, siendo campeón incluso, según comentaba Luis Eduardo Ortegano, con el conjunto do Dragao del Porto FC. Entonces, por allí, para mí, cuidado, y no puede ser incluso un gallo tapado para la segunda vuelta del certamen, que pueda ser una especie de revulsivo y ver el potencial que precisamente está Tadeusz Kege. El próximo encuentro del Carabobo Fútbol Club, antes me ibas a comentar algo, Luis. Sí, que cuando ellos debutan el partido anterior contra Mineiro, y hablo de ellos, los africanos, tanto Bagayoko como Tadeusz Kege, incluso en este encuentro, siempre buscan asociar. Tú no sabes que al hablar francés son los tres mosqueteros, Bachú y ellos dos, porque siempre están juntos, no tienen esa barrera de idioma. Bueno, y el cuarto Flabú también. El cuarto Flabú que se acaba de incorporar, aún no estaba la U en esos momentos. Claro. Y ellos se buscan bastante en campo, en especial la recibe Bagayoko y busca en largo a Tadeusz Kege. Se evidenció bastante en este partido como en el de Libertadores contra Atlético Mineiro. El próximo encuentro que disputó el Carabobo Fútbol Club luego de ese contra Deportivo Táchira, donde Zaragoza desarticuló desde el vamos a Juan Domingo Tolizano en el esquema táctico, se originó, por supuesto, la victoria del Atlético Mineiro 3-1 allí en Belo Horizonte contra la Vinotinto Regional. En aquella oportunidad, el 4-2-3-1 otra vez se hizo presencia en el Carabobo Fútbol Club, por supuesto mutado a un 4-5-1, otra vez con la saga defensiva caracterizada por, como ustedes lo pueden observar allí en sus dispositivos, con Leonardo Aponte junto con Carlos Lujano como zagueros centrales, arquero Jeremy Bachú, por la izquierda Miguel Pernía, el intocable Juan David Cuesta, arriba estando Gustavito González con Francisco Menino Flores, al igual que Juan Camilo Pérez como volante, a Paolaza en conjunto con Michel Covea y José El Chino Balsa. Este fue el 11 que presentó el Carabobo Fútbol Club, que fue una noche histórica. Si bien perdió los dirigidos por Juan Domingo Tolizano, Miguel Pernía convirtió hasta los momentos el primer gol del Carabobo Fútbol Club contra un equipo brasileño en una Copa Internacional. En tierras brasileñas. En tierras brasileñas nada más. Y es la primera vez que Carabobo jugaba en un estadio mundialista, que exactamente un golazo, como era el caso del Mineirao. Se puso por delante al minuto 16 con un gol de Hulk, luego el 18 Paulinho, se ponía gris el asunto en ese momento para el Carabobo. Luego el 45 tras un tiro de esquina, la Paulaza tuvo un buen partido también, buscándolo en el juego aéreo. Un cabezazo casi gol, que es claro, el Everson. No, y que el portero de Atlético Mineiro... Selección de Brasil. Claro, tremenda actuación también que tuvo. Y en ese rebote del tiro de esquina, Miguel Pernía, con un zurdazo desde afuera del área, colocó el 2-1 que metía Carabobo en el partido. Luego, al 49, sería expulsado de manera muy polémica, un balón dividido cerca de la línea de cal de los banquillos. Saltó Pernía a intentar despejar. Hulk no saltó del todo, terminó rozándolo con el codo. El peruano Diego Aro terminó señalando infracción. Será la segunda tarjeta amarilla para Pernía y por ende la tarjeta roja de ese compromiso. Una tarjeta roja bastante polémica, pero al ser doble amarilla, dejó muchas dudas. Al ser doble amarilla, el VAR no intervenía por ser tarjeta amarilla. Entonces, por eso no terminó interviniendo el VAR, porque quizás lo hubiese mantenido en cancha. Y en esa segunda parte, Carabobo empezó muy bien. Luego el gol estuvo cerca, jugó bastante bien, estuvo cerca de empatar el partido en el conjunto granate. Y luego el 73, Nilsson colocó el 3-1 en un gol que prácticamente era de otro partido. Estaba llegando, estaba atacando. Mineiro tuvo algunas ocasiones que respondió muy bien. Jeremy Bachú también con otro gran partido. Incluso cuando David Cuesta cometió un penal, Eduardo Vargas terminó botándolo fuera. Tuvo ocasiones en el Atlético Mineiro, pero Carabobo jugó bastante bien para ser visitante en el Mineirao, abarrotado porque era el primer partido del Atlético Mineiro en su casa. Habían venido prácticamente todas las localidades para el debut en Copa Libertadores y Carabobo hizo un gran partido. Evidentemente no lo necesario para por lo menos llegar a empatar el compromiso, condicionado por esa tarjeta roja, una gran presentación histórica del conjunto. Sí, ahí era una caricia, lo que le hizo Pernía, y tardaron más en atenderlo, buscando la manera de cómo vender que había contacto. Hay que recordar que Pernía desde el partido de día estaba sobre revolucionado, entradas que llegaba tarde incluso. El partido de ida de Libertadores, el encuentro entre Deportivo Táchira y luego el partido de... Con amarilla. Sí, que la verdad no tampoco estaba jugando muy bien Miguel Pernía. Estaba sobre revolucionado y los tres partidos los culminó con amarilla. Eso hay que ver después los goles de Mineiro. Venía la noche, parecía un panorama bastante oscuro, de una goleada como la de Guaraní, y hay que hablar del carácter de este equipo que se logró reponer y que dio la sensación
de que podía empatar la serie. Capaz la podía perder en penales o perder en el último minuto, pero no dio la sensación de un equipo que soltó el control del play, se dejó llevar y le cayó una goleada, sino que compitió de muy buena forma. Entraron Sosa, Tortolero, Toretito Vargas, Bagayoko, todo esto entendiendo que son cambios ofensivos. En el caso de Vargas, quiero hacer una fe de rata, hace rato no sé qué nombre dije, es Wilson Gutiérrez, el que estuvo después de Valdivieso, y Vargas había marcado gol con él contra Estudiantes de Mérida, pero fíjense, son Carlos Sosa, Tortoleros, Vargas y Bagayoko. ¿Y quién retrocede de lateral izquierdo, señores? Juan Camilo Pérez, que ya lo había hecho en el encuentro anterior cuando sale Miguel Pernía y entra Tadeusz Ken contra Táchira. Ya vamos viendo, haciendo la radiografía de los nombres. En estos partidos lo hemos visto de extremo, lo hemos visto el volante. Prácticamente contra Mineiro fue un carrilero más. De carrilero. Lo hemos visto en el centro del campo. Interior. Y también lo hemos visto de lateral por el contexto del partido. Por necesidad. Ya vimos que al final de la temporada terminó jugando de lateral. Ha jugado en 3 zonas del campo. Pero la génesis de esa posición es en ese partido Carabobo-Táchira, cuando sale y lo vuelve a repetir, o sea, lo ratifica, no solo en el contexto de Táchira, sino de visita contra Mineiro con uno menos. La confianza que hay ahí en Juan Camilo Pérez como lateral. Contra Angostura, en el duelo significado en el Ricardo Tulio Maya, el Carabobo presentó una alineación particular, porque fue noticia la no titularidad de Juan David Cuesta, no por lesión, como se aconteció en las últimas jornadas, sino por una decisión técnica. Nosotros mencionábamos extra, está descansando Juan David Cuesta por la derecha, en su lugar estuvo no Aponte, sino Paolo Chacón, viviendo su primera titularidad del certamen allí como lateral derecho. Para ser exactos, el Carabobo alineó de la siguiente forma, ustedes lo pueden apreciar en sus dispositivos, con Carlos Lujano y Brian Rodríguez como zagueros centrales, en el arco, por supuesto, Jeremy Bachú. Paolo Chacón por la derecha, Miguel Pernía siempre por la izquierda, Francisco Menino Flores en son de 5, acompañado por Gustavito González y Juan Camilo Pérez, internalizados como volantes, y arriba Edson Tortolero, el autor de la única diana del cotejo y su primero de la temporada, así como también José el Chino Balsa y Michel Cové en ese tridente de ataque. Sí, el primer gol de Tortolero, un remate desde afuera del área, la primera vez que jugaba Brian Rodríguez y Carlos Lujano en esta temporada juntos de titulares. Carabobo ganó, pero no mereció ganar, porque tuvo un partido complicado. Recordemos que Carabobo le costó primero llegar a Brasil, tuvo problemas logísticos para llegar a... Exactamente, llegó el día del partido prácticamente en la madrugada, aún así compitió. Luego el tema del regreso, no solamente el tema del regreso, sino que tenía que ir a Ciudad Bolívar a jugar contra Angostura. El partido más lejano, justamente le tocó en el momento más difícil al Carabobo, fue hasta allá, se puso por delante del marcador con ese golazo de Tortolero, y luego un gran partido de Gleiker Mendoza por la banda izquierda, en esa zona que defendía Paolo Chacón. Finalmente en la segunda parte tuvo que ingresar Juan David Cuesta porque la pasó bastante mal el ex Deportivo Táchira, y Carabobo sufrió. Tuvo varias ocasiones Angostura, no tan claras, pero era el que tenía la pelota. Y Carabobo no terminó de aprovechar los contraataques. Aún así, consiguió 3 puntos sin merecerlo, pero 3 puntos valiosos. Este fue el que intenta la chilena Tortolero. En efecto, casi le sale. Bueno, entraron Bagayoko, Toretico Vargas y Carlos Sosa. Bagayoko por Tortolero, Toretico Vargas por Balsa y Carlos Sosa por Juan Camilo Pérez. Queda sin un 9 posicional. Hay que recordar que llegó tarde Jesús Hernández y a Paulaza estaba con un tema de la lesión, y por eso Tortolero esos partidos hizo de 9. Ya veremos que en la jornada 15 incluso hizo de doble 9 con la Paulaza, pero la polivalencia de esta plantilla, porque el Tortolero muchas veces ha jugado por fuera como 9 único o como doble 9. Aquí casi sale un golazo de chilena, hizo ese poderoso gol. Paolo Chacón, que se ha logrado resarcir a lo largo de la temporada estos 45 minutos complicados contra Gleiker Mendoza, entrada Cuesta. Y hacemos la cuenta rapidito. La temporada pasada fueron 30 partidos de fase regular, más 6 de G4, dan 36, 37, 38, 39, 40, 41. Había jugado 41 partidos ininterrumpidos como titular Juan David Cuesta. Este fue el primero, y no por lesión, sino por decisión técnica de que Cuesta no era titular, y nos parecía una gran anomalía. No esperábamos y nadie quería lo que después pasó
con esa fractura no desplazada que nos ha privado del Rayo Cuesta, que fue el mejor lateral derecho de la campaña anterior. Este programa llegó a ustedes gracias a Suerolito, solución de hidratación oral para toda la familia. Inversiones Los Ortegano, 15 productos de excelente calidad para que usted ahorre tiempo y dinero.